Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El pecado de la idolatría. Ezequiel 6 del 1 al 14. ¿Son todos los pecados iguales? No, no todos los pecados son iguales. No hay hombre que no peque, dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay unos tipos de pecados que acarrean unas consecuencias muy grandes, inclusive sobre nuestra descendencia. De hecho, cuando usted se lee Éxodo capítulo 20, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni las servirás. Dice, no te hagas imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, debajo de la tierra. No te inclinas ni les sirve. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Él usa la palabra celoso para referirse a la relación de Dios con sus hijos, con lo que Él creó. Y cuando usted sigue leyendo, dice, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuche bien lo que le vamos a decir en esta mañana. El pecado de la idolatría es uno de esos pecados que trae maldición generacionales sobre una segunda, tercera y hasta una cuarta generación. ¿Significa esto que el pecado de los padres lo heredan los hijos? Sí y no. Sí, en el sentido de que Satanás sabe que ya hay una puerta abierta en esa familia y va a capitalizarla. Y dos, en el sentido de que tú y yo, Dios nos dio libre albedrío y podemos rechazar toda herencia de maldición. Mire, yo he conocido muchas historias de brujos, de familia, de gente que han tenido pactos satánicos. El Señor los reprende. ¿Y sabe qué han hecho? Que cogen un amuleto, una cosa y se lo pasan al hijo, al nieto. Los padres tienen que tener cuidado, porque hay veces que esos abuelos que han tenido pactos satánicos y que han tenido cosas tragadas, como no pueden hacerlo con los hijos, lo hacen con los nietos y le hacen oraciones a los nietos y le transfieren inmundicias. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Supe en la iglesia, tenemos el testimonio de una persona que estuvo en la iglesia y me comentó un día, mira, mi abuela me dejó, creo que fue un cisne, un ganso, algo así de cerámica, y me dijo, eso siempre tienes que tenerlo contigo porque eso es un amuleto. Y él decía, pero como que eso me da miedo. Y yo le dije, no, pero vamos a orar. Y me dijo que su abuela se dedicaba a hacer cosas como esa. Y yo le dije, no, vamos a orar y vamos a reprender en el nombre de Cristo. Hicimos una oración y me dijo que cuando llegó a su casa encontró ese amuleto roto que se cayó y se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Mire, hermano, en el nombre del Señor Jesús, si usted tiene alguno de esos amuletos, alguna de esas santerías, algún altar que usted haya heredado de sus familiares, alguna tradición satánica, hoy en el nombre de Jesús rompa con todo eso. A ver, me llamó una señora y me dijo, yo tengo un altar, pero tengo miedo de quitarlo. Yo dije, no, pero eso, oramos en el nombre del Señor Jesús y empezamos a romper todos esos ídolos, todo eso. El único altar que usted tiene que tener es el altar de su corazón, Cristo, en el centro de su vida. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Usted no necesita ningún mediador, ningún santo, ninguna virgen, ningún nadie para que interceda por usted. La Biblia dice que cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así fue que Él nos enseñó a orar. Él no dijo que le pida a San Elías, ni a San José, ni a San nadie. Ore y pídale y dígale, este es tu Hijo, Padre, hablándote contigo, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Es importante que usted entienda las grandes implicaciones que tiene el pecado de la idolatría. Romanos 1, inclusive, habla de que esa gente que, léase Romanos 1, el capítulo entero, para que usted vea que dice la Biblia que hasta espíritus inmundos de desviaciones sexuales, a gente que no tuvieron en cuenta a Dios y se dedicaron a la idolatría y a otros pecados y a la rebelión abierta, dice la Biblia que Dios los entregó a una mente reprobada y perversa. Y el efecto fue que los hombres se volvieron a amar a otros hombres y las mujeres a otras mujeres, es decir, homosexualidad y lesbianismo. Hay que tener mucho cuidado. Y usted sabe que muchos de esos demonios bregan con Anaísa, con Santa Marta, espíritus inmundos, hermano, de perversión sexual. Y eso es lo otro que le quiero comentar en esta mañana, porque un abismo llama a otro, dice la Biblia.
¿ok? Y pueden haber prácticas a las que uno no esté dispuesto a renunciar, o pueden haber personas que son portadoras de esos pactos a los que usted no quiere estar dispuesto a renunciar, y después cuando viene a ver, tú te haces partícipe de esos pactos, porque el Salmo 1 advierte de eso: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese que primero dice anduvo, estuvo, y después ya está sentado en esos lugares. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque así como la unción, las cosas buenas se pegan, así es las cosas malas también. ¿Ok? Entonces, cuando leemos el libro de Ezequiel, el capítulo de hoy, el capítulo de ayer, si usted no lo escuchó, lea, escuche el devocional de ayer, porque habla de la consecuencia del pecado, y hoy habla del pecado de la idolatría, de las consecuencias de la idolatría. Usted puede leer también Deuteronomio capítulo 28. Y en Deuteronomio usted va a ver que Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando entren a esa tierra que antes habitaban los cananeos, tenían que destruir todo altar, no heredar esas cosas, pero ellos lo heredaron y luego empezaron a practicar esas cosas. Mire, hermano, despéguese de toda inmundicia que usted haya heredado. No, porque es que mi papá y mi mamá, esto era lo que hacían. Renuncia a eso y entréguese a Cristo. Entréguese a Cristo, hermano. Porque usted por tal de que no, que fue otra, una vez yo fui a una peluquería, barbero, y cuando yo veo una imagen ahí colgada, digo, esa imagen no es limpia, porque lo sentí que habían demonios mezclado a eso. Le dije, esa imagen no es limpia. Y me dijo, sí, es verdad, la nieta mía grita cuando la ve y de noche dice que ve cosas ahí. Y yo le digo, ¿y por qué usted no agarra y bota eso ahora mismo? Me dice, no, yo no la puedo botar porque fue un regalo. Y yo dije, usted va a tener un demonio aquí porque se la regalaron. Y así hay gente, hermano, que tienen diablura en su casa y saben bien que eso no es de Dios. Queme eso en el nombre de Cristo y no le tenga miedo, que a los ídolos no se le tienen miedo. Usted ora en el nombre de Cristo y rompa esas cosas y deslíguese de una vez por todo de eso. No le sirva a dos dioses, que no se puede. Vamos a aprender, hermano, la terrible enseñanza que tuvo el pueblo de Israel. Y eso es una advertencia, porque si el pueblo escogido de Dios le pasaron estas cosas, imagínese usted y a mí. Que aquí sí también somos escogidos en Cristo también, pero porque en Dios no hay ni griego ni judío, pero hay una advertencia muy grande que todos tenemos que tener en cuenta. Dice Ezequiel capítulo 6, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos y dirás, montes de Israel, oigan palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. La profecía aquí no es para hombre, es para los montes, para la tierra. Porque la Biblia dice, y Dios se lo advirtió muy claramente al pueblo de Israel, le dijo, cuando ustedes entren en esa tierra, no hagan como las abominaciones que hacían la tierra que estaban allí, porque ellos hacían esas abominaciones y esas abominaciones contaminaron la tierra y la tierra los vomitó. Usted dirá, wow, y una tierra puede vomitar, una casa que tú compres te puede vomitar, sí. Si tú la contaminas, si tú traes inmundicia sobre ella, vienen unas clases de fracaso y de situaciones y cosas. Cuando viene a ver, hasta tú pierdes la casa. O cuando viene a ver, la casa que tú compraste, la esposa te es infiel en tu misma casa, porque le fuiste infiel a Dios. Bueno, hay muchas cosas que una vez no la habla tan abiertamente, pero estos son tiempos de hablar las cosas claramente. Porque la Biblia dice, el que sea justo, hágase más justo. El que quiera hacerse impío, hágase impío. Pero las cosas realmente hay que predicarlas como dice la palabra de Dios. No son tiempos para andar en dos aguas. Y aquí Dios le habla a los montes. ¿Por qué? Porque cuando Israel entró ahí, los montes donde se adoraban aquellos dioses, ellos los mantuvieron. Y mantuvieron gente ahí y se casaron con personas que lo hicieron pecar, como pasó con Salomón. Así que Dios le habla a los montes y le dice, yo destruiré vuestros lugares altos. Como Israel no lo quiso destruir, ahora Dios dice, yo soy que lo voy a destruir. Y dice, y vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, seréis desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados,
para que sean asolados y se hagan desiertos, y vuestros altares y vuestros ídolos sean quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, y serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Oiga esto, déjeme explicarlo. Cuando el reino de Israel se dividió de Judá e Israel y se fueron 10 tribus, hubo un hombre llamado Jeroboam, que fue el que se apartó y apartó a las 10 tribus. Y cuando él veía que las 10 tribus iban como quiera para Jerusalén a adorar, levantó unas estatuas y dijo, no, no vayan a Jerusalén, ya ustedes no tienen que ir a Jerusalén, quédense aquí, adoren esas estatuas. Y dice la Biblia que Dios levantó un profeta, un varón de Dios, que vino y cuando vio que ellos estaban adorando en altares a otro que no era Dios, dijo esta palabra. Eso está en Primera de Reyes capítulo 13, verso 2. Clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel día dio una señal diciendo, y esta es la señal que Jehová ha dado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y dice la Biblia, hermano, que él acabando de decir esa palabra, el rey Jeroboam dijo, atrápenlo. Y cuando extendió la mano se le secó. Y el altar se quebró, se rompió las piedras y las cenizas se derramaron tal como él dijo. Y cuando vieron eso, el rey se humilló y dijo, ora para que se me sea restaurada la mano. Lo restauraron, pero el rey no se arrepintió. Siguió Israel en lo mismo. Y por eso Israel fue llevado cautivo a esas 10 tribus. 100 años después, Judá estaba todavía en Jerusalén y le advirtió Jeremías y le advirtió Ezequías desde la cautividad, pero no escucharon. Es una tragedia cuando nosotros nos arrepentimos a media, cuando decimos Dios es nuestro Dios, pero seguimos con nuestros ídolos, con las cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Entonces hay dos voluntades, la tuya y la de Dios, y no es así. Aprendemos de Jesús que Él dijo, hágase tu voluntad. Aprendemos del apóstol Pablo que dice, haced morir en vosotros lo terrenal, haced morir. Entonces, dice la Biblia que esta profecía que le dio en Primera de Reyes, capítulo 13, más de 100 años después se cumplió. Cuando uno lee Segunda de Reyes, capítulo 23, dice que hubo un rey llamado Josías, que este hombre lo dijo por nombre, dijo, van a ser un rey llamado Josías, hermano, y las cosas de Dios son tan grandes, que este rey cuando nació, que fue el rey más joven de Israel, dice la Biblia, que tuvo tanto temor y vio cómo la casa de Dios estaba ya cerrada, ya la habían corrompido, porque hasta Salomón corrompió la misma casa que él edificó. Pero este rey dijo, vamos a reparar, y mandó gente que repare en la casa de Dios. Y cuando estaban reparando y sacando todo ese estatua y toda esa inmundicia que Salomón y todos los que le siguieron entraron, dice la Biblia que le dijeron, mira, encontramos un libro ahí y lo leímos. Y él dijo, léanlo. Y cuando lo leyeron era el libro de la ley de Dios. Y ahí encontraron todo lo que decía sobre no hacer idolatría y sobre las maldiciones que venían sobre la idolatría. Y dice la Biblia que ese hombre, el rey, se paró de su trono y rasgó su vestidura y se humilló delante de Dios. Y mandó a los profetas de Dios a preguntar. Y le dijeron, dígale a él que dice Dios, que por cuanto su corazón se enterneció, el castigo no va a venir durante él sea rey, pero que todo lo que dice ahí un día va a venir sobre Israel. Y ese hombre, hermano, encabezó una de las más grandes reformas que ha habido en Israel, las reformas de Josías. Usted lo puede leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Y dice la Biblia que mientras él recorría Jerusalén e Israel destruyendo todos los altares, llegó a un lugar y mandó a que destruyan todos los altares y que saquen los huesos de los sacerdotes que ahí sacrificaban niños y que hacían incienso en desobediencia. Dios dijo, saquen los huesos y espárcenlos sobre los altares. ¿Para qué hacían eso? Para contaminar esa tierra, porque cuando se contaminaba, entonces decían que ya ahí no podían invocar a esos dioses paganos. Y por eso él hizo eso. Pero cuando él está sacando las tumbas de los sacerdotes paganos y esparciendo los huesos, él ve un altar y una tumba y pregunta, ¿y esa tumba de quién es?
y le dijeron, esa es la tumba de un hombre que hace muchos años profetizó que tú ibas a nacer y que tú ibas a hacer lo que tú estás haciendo ahora. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, hermano. Y tú hoy que estás vivo, tú no eres una coincidencia. Ese hombre lo mencionó Dios por nombre como 100 años antes de que él nazca. Igual, de ti se escribieron cosas en el libro de Dios. Y Satanás también escribió cosas en su libro. Y tú tienes que escoger si tú vas a cumplir el propósito que Dios escribió o el propósito que Satanás hizo para volver de tu vida una marioneta, una caricatura de lo que Dios diseñó para ti. Continuando la lectura de hoy, en Ezequiel capítulo 6, nos dice el verso 8, más dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por la tierra, y los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, a causa de los ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová, y no en vano dije que les había de hacer esta mal. Hermano, oiga lo que dice el mismo Dios, me quebranté. ¿Cómo el hombre puede quebrantar el corazón del Dios Todopoderoso? Por la desobediencia. Me quebranté, dice la palabra, por su corazón fornicario. Lo que siente un hombre cuando una mujer le es repetidamente infiel, lo que siente una mujer cuando ve a su hombre acostado, y él que ve todas las cosas. Porque a veces pensamos que Dios no ve, que no oye. Sí, Él es omnisciente. Él no manifiesta su gloria en todas partes, pero Él es omnisciente, Él es omnipresente. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso debemos cuidar nuestros actos, nuestras conversaciones, sea que nos vean o no nos vean. El verso 11 dice, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Fíjese lo que le dice Dios al profeta, palmotea con tu mano, golpea duro con tus pies. Está diciéndole, llama la atención a la gente. Tal vez estaban distraídos, tal vez no estaban tomando al profeta y él dice, haz gesto, golpea, llama la atención. Y entonces dice, el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Este es el devocional de hoy. Padre, que tú nos traigas arrepentimiento. Que no hagamos como aquella generación que a pesar de que tú levantaste un Josías que quemó altares y esparció hueso contaminando aquella tierra. Aún así, Señor, tu pueblo amado volvió una vez más a repetir aquellos errores. Y dice la palabra de Dios, hermano, que como ellos no hicieron lo que Dios le dijo, que destruyan esas imágenes, que se aparten de eso. ¿Usted sabe qué pasó? Que luego fue Dios que lo hizo. La historia dice que cuando vino Nabucodonosor, destruyeron todo, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo de Dios y destruyeron todos esos altares y todas esas cosas. ¿Y sabe qué hacían los babilonios? Que sacaban los huesos de los principales, ya sea sacerdotes de Baal o sacerdotes de Dios, y lo esparcían en los lugares eh, donde se invocaban los dioses. ¿Usted sabe para qué? Para que ellos digan, para contaminarlo, para que nunca más se invoque otro Dios que no sea el Dios de Babilonia. Entonces, como ellos no lo hicieron para hacerlo para Dios, Dios trajo un impío que lo haga y que los huesos que esparzan sean los huesos de ellos mismos por la desobediencia. Recuerde, la idolatría es abominable delante de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. En alguna otra ocasión vamos a tocar un pecado que también es muy abominable. Es el pecado de la promiscuidad sexual, el adulterio, la fornicación, que ahora esta cultura la pone muy fácil. No, no. Dice que ese es el único pecado que Dios juzgará él mismo.
y que el que peca, el que fornica, el que adultera, peca contra su propio cuerpo, dice la Biblia. Que todo otro pecado queda fuera, pero que ese mancha el cuerpo de uno. Es un pecado terrible. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo que usted se lea Proverbios capítulo 3, 4, 5, 6 y 7, que esto va a leer un poquito más sobre la gravedad de ese pecado. Familia querida, que Dios les bendiga. Dios le guarde la gracia y el favor de Dios sobre ti en este día y sobre los tuyos. Haz pacto con Jehová, como dijo Josué, y di, mi casa y yo serviremos a Jehová. Apártate de toda cosa. Puedes escribirnos en nuestro número 809-568-6039, nuestro número de WhatsApp, para cualquier pregunta que tenga o si necesitas oración. Dios te bendiga. Dios te guarde.